estimados estudiantes, bienvenidos a los que recién se están integrando a estas clases que ya venimos haciendo por varias semanas, ¿no? Les doy la bienvenida a todos aquellos que, como les repito, están ingresando por primera vez. Bien, hoy día vamos a empezar las clases, siempre recordando nuestros acuerdos de convivencia. Les voy a compartir en mi pantalla estos acuerdos de convivencia para que todos tengan en cuenta, ¿no?, estos acuerdos. Bien, todos están viendo estos acuerdos de... Ay, perdón. Un ratito. Esto no es el consentido. A ver, cada una. Les menciono nuevamente para tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué deben hacer antes de tomar sus clases? Preparar y ordenar sus materiales, libros, guía en este caso, ¿no? Libros también tienen ustedes que se les han entregado, ¿no?, en el mes de septiembre. Se van a ubicar en un espacio cómodo, conectarse puntuales, ya de hecho que están conectados hace mucho rato, así que todos están puntuales hoy día. Respetamos los horarios establecidos, desactivan su micrófono y solamente su micrófono, ¿no?, lo van a mantener por minutos, ¿no?, abierto para poder participar, ¿no? Levantan la mano para participar, ¿no? Nada de bebidas, nada de cosas de comida ahí cerca a ustedes, porque están comiendo a veces, se les hace la pregunta y por contestar muy rápido pueden producir un accidente. Y estar atento a las indicaciones, respetar a sus compañeros, participar en clases y al final, ¿no?, el compromiso de enviar las tareas. Bien, eso es todo lo que nosotros tenemos con respecto a los acuerdos. Ahora, con respecto al tema en sí, a la sesión de hoy día, todos ya han visto la sesión que se les ha enviado el día domingo, ¿no? Se les envió esta sesión, la que estoy presentando ahorita, ¿no? Entonces, esta sesión, ¿no?, tiene por título Mi plan de vida desde mis oportunidades y riesgos, e identifica los recursos más usados en su comunidad. De eso se va a tratar la clase de hoy día. Y para ello hay que tener en cuenta muy bien, ¿no?, el propósito de este aprendizaje, qué competencia, qué capacidades, ¿no?, y las evidencias, el reto y el producto que vamos a obtener el día de hoy. Bien, en ciencia y tecnología, en su mayoría estamos trabajando, la competencia explica el mundo físico y las capacidades comprende y evalúa, pero en esa oportunidad la que yo voy a evaluar es justamente evalúa las implicancias del saber y quehacer científico, pero esto no va a estar apoyado en la capacidad comprende y usa sus conocimientos. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vamos a realizar esta sesión de aprendizaje? Para justificar, usando argumentos científicos, la influencia que tiene el aprovechamiento de los recursos naturales en las oportunidades que tiene un individuo y una comunidad. ¿Cuál es la evidencia que yo voy a evaluar? ¿No? Va a ser el argumento que ustedes van a hacer. Por eso dice, argumenta mediante un texto explicativo cuáles son los recursos con los que cuenta la comunidad y explica cuáles son los más aprovechados. Bien, tenemos un reto, ¿no? El reto es cómo, de qué manera, ¿no?, podemos elaborar un bosquejo del proyecto personal a partir del aprovechamiento de las oportunidades y minimizando los riesgos identificados en el contexto. Ese es el reto. Ahora, el producto, ¿no? O sea, el producto, a lo que ustedes van a tomar fotos, me van a enviar, ¿no? Va a ser elaborar un listado de las actividades e intereses que tiene ahora y que reconoce que no tenía años atrás cuando era un niño o niña. Utiliza este listado como insumo para elaborar el bosquejo de tu plan de vida, ¿no? Entonces, de eso se trata el tema de hoy día, de eso se trata la sesión de hoy día. Bien, vamos a explorar, ¿no? A ver, vamos a explorar acá. Me gustaría que cada uno, ¿no?,
de ustedes tome muy en cuenta y lo vuelva a leer después de que yo termine, cuando ya termine la clase, lo vuelvan a leer para tomar en cuenta, ¿no?, estos criterios para elaborar, ¿no?, su producto. Vuelvan a leerlo para que les salga mucho mejor. O me preguntan si es que tienen alguna duda al respecto. Por ejemplo, formula el proyecto sustentado en el conocimiento de oportunidades, riesgos y el uso del tiempo. Tome en cuenta su identidad personal y su convivencia frente a los demás. Para ello, dice, toma en cuenta, formula sus metas a corto y largo plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que describe cada paso, ¿no?, de cómo las oportunidades, ¿no?, los riesgos que descubre y el uso del tiempo le ayudarán a cumplir tus metas. Argumenta con respaldo científico sobre la importancia del aprovechamiento racional de los recursos con los que cuenta, determinándolos como oportunidades. Formula metas personales y los pasos a través de las cuales las lograremos, sustentadas en el conocimiento de las oportunidades que nos brinda la familia, la comunidad y el uso adecuado del tiempo libre. Escribe con propiedad su proyecto personal. Miren, escribe con propiedad. Eso también con sus propias palabras, ¿no? Yo me doy cuenta cuando alguien copia y pega de algún artículo de internet, lo copian y lo pegan. No lo hacen con sus propias palabras. Yo lo paso por el filtro y me sale de dónde lo sacaron, de qué, incluso el link y todo lo puedo obtener de dónde lo sacaron. Así que todo pueden sacar del internet, pero léanlo, lo interpretan y con sus propias palabras, ¿no?, tienen que hacerlo. Bien, entonces, por eso acá dice bien claro, usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración del proyecto personal de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación de la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Ustedes, ¿no?, saben cómo trabajar esto, tienen el curso de comunicación ahí, han trabajado y experimentado muy bien todos estos pasos para hacer una argumentación. Plantea actividades semanales para el logro de metas personales y cálculos de tiempo que implica considerando operaciones con números racionales. A ver, dice, para lograrlo necesitaremos seguir los siguientes pasos. A ver, ¿alguien puede leer estos pasos, por favor? ¿Alguien que esté ya conectado? Y, a ver, ¿algún voluntario? Estrella, ¿puede ser tú, Estrella, leer esto? Estrella. ¿Puedes leerlo, Estrella? Puedo leer yo, profesora. Ya, muy bien. Adelante, profe, no puedo. Ya, a ver, el otro voluntario que lo lea, por favor. 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. 2. Realizar un cuadro en el que hagas un cuadro con 4 columnas. En la primera columna harás un listado de las cosas que utilizas diariamente. En la segunda columna para producto dirás si es artificial o natural. En la tercera columna dirás si es renovable o no renovable. En la cuarta columna y para producto dirás su procedencia, es decir, si se produce en tu comunidad o se trae de otro lugar. Y 3, con los datos anteriores tendrás que construir una explicación de cuáles son los recursos que cuenta tu comunidad y a qué tipo pertenecen. Nada más. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, dice que con los datos anteriores, ustedes van a trabajar 4 columnas, y con esos datos de las 4 columnas, lo que van a hacer es construir cuáles son los recursos que cuenta tu comunidad y a qué tipo pertenecen, ¿no? ¿Qué tipo de recursos son? Si son naturales, ¿no? Ahora lo voy a explicar. Bien, ¿qué es un recurso? Dice, en el artículo del análisis del concepto de recursos naturales de Andrea Mastrangelo, publicada en la revista Ambiente y Sociedad, volumen 12, número 2 del 2019, dice, ¿no? Primer punto, segundo y tercero, lo lee, a ver, los 3 primeros puntos lo va a leer un voluntario.
A ver, vamos. ¿Quién es el voluntario? ¿Fabricio? Fabricio me parece que es de tercer grado. ¿Fabricio? ¿Ya? ¿Fabricio? ¿Puedes leerlo? Fabricio, ¿puedes leerlo tú? Santiago. Yo, profesora. Santiago, por favor. Sí, por favor, Santiago. Los tres primeros, ¿no? Sí. La idea de recursos naturales no son dados de manera objetiva, sino que se relacionan con necesidades sociales específicas. La noción de recurso proviene entonces de la teoría económica. Sin embargo, la condición de natural que se le adosa tiene continuidad con el conocimiento tanto científico como lego. El concepto de recurso, al igual que sus clasificaciones renovables y no renovables, proviene de una concepción moderna del vínculo hombre-naturaleza-sociedad. El concepto de recurso natural y sus clasificaciones es parte del análisis de las limitaciones que la modernidad ha impuesto en el estudio de la sociedad y el ambiente. ¿Sigo leyendo, Miss? Por favor, sigue leyendo. Sigue leyendo. La idea de recurso proviene de las ciencias económicas, que son ciencias sociales, y no de las ciencias naturales. Aunque esta ciencia ayude a comprender las características que tienen esos recursos cuando se refiere a objetos o productos que se encuentran en la naturaleza o que son producidos para los seres humanos. Así es entonces la idea de recurso la veremos desde las ciencias naturales y desde la economía, ya que complementándose nos ayudará a tener una mejor idea de lo que ocurre a nuestro alrededor y desde las actividades humanas. Comenzaremos diciendo que los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre utiliza para sostener su existencia. Entre ellos se encuentra la luz solar, el agua, el suelo, el aire, los minerales, la energía de las mareas, la energía eólica, la flora y la fauna, el calor intraterrestre y otras. Actualmente, el planeta suministra todo lo necesario para satisfacer las necesidades básicas de más de 6 millones de humanos en forma de recursos naturales. El aumento de la población humana aumenta las necesidades de los recursos naturales para abastecer las necesidades básicas de la población. Los seres humanos utilizan los recursos naturales como fuentes de energía, bienes de consumo, medios y objetos de trabajo, etc. La humanidad no puede existir sin utilizar los recursos naturales, sin afectar a su cantidad y calidad, y por consiguiente, sin realizar cambios en su entorno natural. Muy bien, Santiago, ¿no? Santiago, muy bien, ¿no? Sí, Santiago eres, ¿no? Ya, Sí. bien. El último punto yo lo termino. Para poder clasificar los recursos naturales se deben tener en cuenta algunas características. Por ejemplo, se pueden clasificar tomando en cuenta los siguientes criterios. O sea, ¿cómo clasifico yo los recursos naturales? ¿No? También hay otros criterios de cómo lo uso, por ejemplo, ¿no? En la producción agrícola, en la salud, en la estética, en la ciencia, de acuerdo a su uso, se puede clasificar, ¿no? Entonces, al pertenecer a tal o cual componente de la naturaleza, ¿no? Puede ser a los minerales, puede ser a los vegetales o a, ¿no? Animales. También los puedo clasificar de esa manera. En términos de sustituibilidad, reemplazables. Por ejemplo, los recursos energéticos, combustibles y minerales pueden ser sustituidos por otros, ¿no? Como el viento, por ejemplo. La energía solar, ¿no? No necesariamente yo voy a obtener luz, ¿no? De la energía eléctrica, también puedo obtener luz de la energía que produce, ¿no? La energía eólica, ¿no? Y pueden ser insustituibles, como el caso del oxígeno. Nadie sustituye al oxígeno. ¿Alguien sustituye al oxígeno? Nadie. Nadie me puede sustituir al oxígeno, ¿no? Porque es único. Entonces, eso no puede ser sustituido. O el agua, incluso, ¿no? El agua tampoco no lo puedo sustituir, el agua dulce, por nada. El agua existe y si se acaba,
¿no? Piña, ya no tendremos agua y la especie va a morir. Entonces, y el otro es por agotamiento, es decir, agotables o inagotables. Hay recursos que se agotan, ¿no? Y hay recursos inagotables también que nunca, ¿no? Nunca dejan de existir, de agotarse, de terminarse, por decir, ¿no? Para entenderlo mejor aún. Bien, entonces, vamos a clasificar en este caso los recursos renovables y no renovables que existen en nuestra naturaleza. Bien, son dos grupos bien marcados, ¿no? Y vamos a darle lectura para saber, ¿no? ¿Cómo podemos identificar estos recursos renovables? Estos recursos renovables hacen referencia a que están permanentemente disponibles, es decir, que no se agotan a pesar de su utilización, pues se regeneran a una tasa mucho más alta de la que se consumen. Pero debemos tener cuidado en este último aspecto. Si la tasa de utilización fuese superior a la tasa que se regenera el recurso, comenzaría a estar en peligro de agotarse y dejar de ser un recurso renovable. Por esta razón, debemos tener siempre presente hacer el uso responsable de nuestros recursos naturales. Algunos ejemplos de recursos naturales renovables son, ¿no? Miren, renovables, el agua. El agua, ¿no? Se puede agotar en algún lugar, en un momento. Por ejemplo, les doy el ejemplo de África, ¿no? Hay una época en que en África el agua abunda, los ríos se llenan, los lagos se llenan y los animales, ¿no? Están felices porque el agua abunda. Pero viene la época de sequía y el agua desaparece por completo, ¿no? Y viven los más fuertes, sobreviven los más fuertes, los que resisten a estar sin consumir agua por tiempo, ¿no? Pero esa agua no significa que se haya desaparecido para siempre, sino el agua cumple un ciclo de vida, ¿no? También un ciclo de vida, se evaporó y formaron nubes, esas nubes se fueron a otro lado y en algún lado estarán irrigando, luego nuevamente se evaporará, formarán nubes y los vientos volverán a llevarlos al África para, ¿no? Regenerar esa zona. Y es así, ¿no? El agua es un recurso tomado hoy en día como recurso natural renovable. La radiación solar, igual, es un recurso renovable, ¿no? Todo el tiempo cumple un ciclo, incluso la radiación solar la tenemos todos los días, aproximadamente 12 horas, y 12 horas que no los tenemos, ¿no? Porque está marcando la noche y el día. El viento, y de igual manera, el viento, ¿no? Puede ser más fuerte o puede ser menos, ¿no? Tener menos fuerza, dependiendo de la temperatura del ambiente, ¿no? El viento gana fuerza porque hay un trastorno en la temperatura, ¿no? Temperatura alta y fría hace que el viento gane o pierda velocidad, ¿no? El viento es una materia gaseosa y los gases, ¿no? En algún momento ganan energía, podríamos decir, o desplegan energía potencial que tienen cuando son cambiados de temperatura, ¿no? Cuando hay calor, las moléculas de los gases se mueven con mayor velocidad. Bien, la biomasa, esta nueva palabra, biomasa, ¿qué será la biomasa, no? Y yo les tengo acá algo para nosotros poder entender qué es la biomasa, ¿no? Y tenemos, a ver, voy a entrar y cambiar para ver lo que es la biomasa, ¿ya? Un ratito. A ver. Biomasa, ¿qué es la biomasa? Dice, es una fuente, dice, fue la fuente energética más importante para la humanidad hasta el inicio de la revolución industrial. Miren, esta energía de la biomasa existió antes de la revolución industrial, dice que fue la fuente más importante de energía y la dejamos de utilizar y se quedó en segundo lugar cuando la humanidad empezó a usar los combustibles fósiles. ¿Quiénes son los combustibles fósiles? Todos los derivados del petróleo, ¿no? Y se entiende como biomasa toda materia orgánica
susceptible a ser utilizada como fuente de energía. El origen de la energía de biomasa puede ser tanto animal como vegetal y puede haber sido obtenida de manera natural o proceder de transformaciones artificiales que se realizan en las centrales de biomasa. Hoy en día se realizan transformaciones artificiales, pero antes de la revolución industrial la biomasa era, ¿no?, de manera natural, ¿no? Esta materia se convierte en energía al aplicarle distintos procesos químicos. La energía de la biomasa proviene en última instancia, dice, del sol. Los vegetales y los animales absorben y almacenan una gran parte de energía solar que llega a la Tierra en forma de alimento y energía. Cuando esto ocurre, también se crean subproductos que no sirven para los seres vivos ni pueden ser utilizados para fabricar alimentos, pero sí para hacer energía de ellos. Tipos de biomasa. Hay natural, es la que se produce en la naturaleza sin intervención humana. La residual son los residuos orgánicos que provienen de las actividades de las personas. Biomasa producida son los cultivos energéticos, es decir, campos de cultivo donde se produce un tipo de especie concreto con la única finalidad de aprovechamiento energético. Bien. Ahora, ¿cómo se convierte la biomasa en energía? Existen diferentes formas para transformar la biomasa en energía aprovechable, pero dos son las más utilizadas: el método termoquímico y el método bioquímico, ¿no? Son dos. ¿El termoquímico en qué consiste, no? Dice, es la manera de utilizar el calor para transformar biomasa, y los materiales que funcionan mejor son los de menor humedad, o sea, los que tienen poca humedad. Madera, paja, cáscaras, ¿no? Se utiliza para combustión, ¿no? Existe cuando quemamos la biomasa con mucho aire superior al teórico a una temperatura entre 600 y 1300 grados centígrados. Es el modo más básico para recuperar la energía de la biomasa, de donde salen gases calientes para producir calor y poderla utilizar en casa, en la industria y para producir electricidad. Pirólisis. Se trata de descomponer la biomasa utilizando calor a unos 500 grados centígrados sin oxígeno. A través de este proceso se obtienen gases formados por hidrógeno, óxido de carbono e hidrocarburos. Líquidos hidrocarbonatos y residuos sólidos carbonosos. Este proceso se utiliza hace años para hacer carbón vegetal. El carbón vegetal, ya saben, el que venden en las tiendas para hacer las parrillas, ya, ese es carbón vegetal. Gasificación. Existe cuando hay combustión y se producen diferentes elementos químicos, ¿no? Acá ya produce dióxido de carbono que son contaminantes, ¿no? Hidrógeno, metano en cantidades diferentes. La temperatura de gasificación puede estar entre 700 a 1500 grados centígrados y el oxígeno entre un 10 y 50%, según se utilice aire u oxígeno. Se crean dos procedimientos de gasificación distintos. Por un lado, el gasógeno o gas cobre, y por el otro lado, el gas de síntesis. Este último, transformarse en combustibles líquidos, metanol y gasolina, y de ahí su importancia. Por eso se están haciendo grandes esfuerzos que tienden a mejorar el proceso de gasificación del oxígeno. Y co-combustión. Consiste en utilización de biomasa para combustible de ayuda mientras se realiza la combustión del carbón en las calderas. Con ese proceso se reduce el consumo de carbón, se reducen emisiones. Estos procesos termoquímicos, ¿no? Métodos termoquímicos, de cómo producen biomasa a partir, ¿no?, del calor, ¿no? Y estos son bioquímicos, ¿no? Biológicos químicos, ¿no? Por fermentación alcohólica. Bien, ahí producimos, por ejemplo, para producir el vino se hace una fermentación, ¿no? Se fermentan los hidratos de carbono, es decir, el azúcar de la uva se fermenta, produce calor, ¿no? Y se convierten en alcohol, y ese alcohol, ese etanol, ¿no? Es similar al alcohol que compramos en la farmacia, es el que va a producir calor, va a producir energía calorífica, ¿no? Porque va a producir fuego ¿no? Nosotros acercarle un palito de fósforo, ¿no? O una llama, va a producir fuego. Fermentación metánica, ¿no? Es el que producimos durante la digestión, ¿no? La materia orgánica se descompone, se fermenta y se crea el biogás, ¿no? Están trabajando en la hacienda Casablanca, en Lurín. Hay una
central de biomasa producida a partir de excretas del cuy, ¿no? Y esa hacienda se mantiene todo el año con el uso de esta energía, de este gas que se produce de la biomasa. Ellos sí, cocinan con ese gas, se alumbran con ese gas, ¿no? Y es interesante a partir de la crianza del cuy, aparte que lo venden, comercializan, lo venden en su restaurante, y todas las excretas, ¿no? El excremento del cuy lo convierten en biogás. Interesante y al alcance de poderlo hacer en cualquier institución educativa si es que tuviéramos el apoyo, ¿no? Es interesante, si ustedes pueden visitar en algún momento esta Casa Blanca que está en Lurín, es muy conocido, ¿no? Y seguir, visitar y seguir, ¿no? Toda la exposición que les da el ingeniero, que es dueño de esa hacienda, es muy, muy interesante la visita a este lugar. Ahora, sistemas de aprovechamiento de la biomasa, ¿no? Vamos a aprovechar la energía térmica, ¿no? Se puede aprovechar el biogás que les dije para cocinar, para usarlo en la cocina, porque funciona igual que el gas del balón o el gas natural. Y dice producción de biocombustibles, ¿no? Entonces, se puede producir acá el bioetanol, dice sustituye a la gasolina. Ya esta es una producción a futuro del combustible, del etanol, ¿no? Como combustible para el funcionamiento de los vehículos, y esto va a ser para no contaminar el ambiente, ¿no? Va a ser producido a partir de plantas que contengan bastantes carbohidratos, como es la caña de azúcar, el arroz, la remolacha, entre otros. Y el biodiesel, ¿no? Diésel acá lo llamamos como petróleo, ¿no? El diésel se obtiene del petróleo, pero el biodiesel se va a obtener a partir, ¿no? De este procesamiento de la biomasa. Bien, chicos, de eso se trata entonces la biomasa, ¿no? De cómo aporta de forma limpia la producción de energía, la producción de combustible para, ¿no? el ser humano. Bien, vamos a regresar entonces a hay un link de video que ustedes lo van a ver, es bonito, en España, explican muy bonito cómo utilizar esto. En España hay una especie de carrito, ¿cómo se llama? De carrito viajero, donde explican, ¿no? cómo se puede utilizar cómo se puede procesar esta biomasa, ¿no? Por ejemplo, a ver, rapidito les voy a pasar, porque a veces no me gusta que se quede esto ahí en el aire, ¿no? Miren, este es el carrito que le estoy hablando, ¿no? Dice biomasa en tu casa. ¿Ven? Biomasa en tu casa. Es un carrito viajero. Llega a un punto para enseñar, llevar la biomasa a los centros de las ciudades y explicar las posibilidades de la misma a todos los ciudadanos y a los prescriptores. La biomasa es un tipo de energía que se produce cerca de la zona donde se consume y sigue más los precios de los productos agrícolas casi o forestales que los precios de los combustibles fósiles. Quizás hay en la sociedad o en algunos sectores un sentimiento como de no sabemos lo que es. Se oye biomasa como un combustible nuevo, como si fuera alternativo, como si fuera algo demasiado novedoso, que quizás tiene muchas incógnitas, y no es así, porque en realidad la biomasa no es más que la leña de toda la vida, pero restándole todas las incomodidades que tiene trabajar con leña.
técnicamente es toda materia orgánica que proceda de seres vivos, pero no de procesos de mineralización, como ocurre con el carbón y el petróleo, que en último término sí proceden de seres vivos, que sirva como combustible. La producción responsable de biomasa, ya sea astilla o pellet, procede de una explotación forestal controlada y del aprovechamiento de determinados restos de podas o similares. Luego es un combustible muy económico, es un combustible local que genera trabajo en los montes y en las localidades, en las zonas rurales de nuestro entorno, de nuestras zonas rurales españolas. Y precisamente por eso es lo que lo hace económico. También sale mucho de subproductos, de restos de poda, de huesos de aceituna, orujillos que quedan de los procesos de elaboración del aceite de oliva o de otros procesos agroalimentarios, los restos de serrín o de madera que quedan en las industrias forestales. Entonces, todo eso hace que sea un combustible disponible y muy barato. Las características propias de este combustible son que tiene unos precios muy estables, más parecidos a los precios de los productos agrícolas que a los precios a los cuales estamos acostumbrados con las energías fósiles. Una casa de 90 metros cuadrados unifamiliar que está gastando al año aproximadamente 1.500 euros en gasóleo, se podría gastar para conseguir el mismo calor aproximadamente unos 700-750 euros utilizando biomasa. La biomasa tiene muchísimas ventajas, sobre todo respecto a los combustibles fósiles. Entre otras, pues que el nivel de emisiones es tan solo prácticamente de CO2 y que además esas emisiones son neutras respecto al ciclo biológico del CO2 en la naturaleza, porque el CO2 que emite la combustión de la biomasa no es más que el mismo CO2 que fijó en su día el árbol del que salió esa biomasa o la planta de la que salió esa biomasa. Por lo tanto, no introduces nuevo CO2 a un ciclo natural de la atmósfera, como sí haces si extraes carbón y petróleo que provienen de un ciclo de CO2 de millones de años atrás. La biomasa se recoge en lugares próximos a los lugares de consumo y el transporte se realiza en camiones que tienen la misma forma, las mismas dimensiones que los camiones habituales de gasóleo. Es más, a más de 20 metros no se puede diferenciar fácilmente lo que es un camión de biomasa o lo que es un camión de pellet o un camión de gasóleo. Las calderas, evidentemente, tienen todo el perfil. Las calderas dan agua caliente sanitaria, dan calefacción y suplen las necesidades energéticas de un edificio como lo hace cualquier caldera de gasoil o gas. Que la gente al final vean que ya no hay que meter el leño, que no sale humo, que eso, que tocas el botón y se enciende, que la ceniza prácticamente es mínima, utilizando pellets es menos de un 0,7%. La intención, sobre todo, es generar conciencia al ciudadano, que vea y experimente, ¿no? y darle soluciones. Muy bien, chicos, interesante, ¿no? Muy interesante esto de la biomasa que ya se está produciendo en España, ¿no? Y lo venden ya, bueno, esta biomasa lo venden ya preparado, listo para poder utilizarlo y generar energía, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Alguien me puede decir qué les pareció? ¿Qué les pareció? A ver, ¿quién me dice algo acerca del video que acaban de ver? Hola. Profesora, me pareció muy interesante. Ya, sí, ¿no? Sí, Posible de hacerlo, ¿no? Sí. Ya, muy bien. A mí también me pareció bastante interesante esto que están haciendo en España y que no está tan alejado de lo que está haciendo el ingeniero en Casablanca, ¿no? Es muy interesante de cómo ellos haciendo esta biomasa tratan de lograr que no se contamine el ambiente, porque dice que el CO2 que produce la quema de esa biomasa en el uso de sus estufas, produce el CO2 que esa planta hubiera producido en su vida, ¿no? Que esas plantas que están, bueno, que han sido
fermentadas, que han sido procesadas, iban a producir en su existencia. Ustedes saben que las plantas, ¿no?, producen oxígeno de día, pero de noche respiran como cualquier ser vivo, ¿no? Y eliminan también CO2. Entonces, esto que acabamos de ver es bastante interesante. Y entender también qué es biomasa. Y nosotros a veces no nos damos cuenta y de repente estamos contaminando el ambiente desde el mal uso que le damos a los residuos que producimos en casa. Bien, chicos, continuamos entonces con la segunda parte donde dice recursos no renovables, ¿no? Son aquellos cuya formación tiene mayores dificultades en cuanto al tiempo que tardan en generarse. A escala geológica tardan muchos miles de años. Por lo tanto, no pueden ser reutilizados, regenerados o producidos a un ritmo suficiente como para mantener una tasa elevada de consumo. Esta tasa suele ser muy alta para todos el tiempo que han tardado en generarse. Además, estos recursos existen en cantidades limitadas. Algunos ejemplos de los recursos naturales no renovables: los combustibles fósiles, ¿no? El petróleo, el carbón. Acá hablan del carbón, pero no el carbón vegetal, sino el carbón mineral. Ya son diferentes. El gas natural también, ¿no? El gas natural, ¿no?, que se ha producido a través de la sedimentación de miles de años de restos orgánicos y no están por debajo del suelo que nosotros vivimos. Se forma por la descomposición de esas sustancias, de esos seres vivos, vamos a llamarlo así, en descomposición, se forman gases que no han podido salir al exterior. Entonces, debajo de nosotros hay como especie de ríos de gases, y eso lo han descubierto. Un punto que se ha descubierto es el gas de camisea, ¿no? Y es el cual estamos utilizando nosotros hoy en día. Pero este gas no va a durar toda la vida, ¿no? Se va a acabar. Luego tenemos como recursos no renovables los minerales, los metales, los combustibles nucleares, las aguas subterráneas confinadas en acuíferos aislados, ¿no? Hay aguas subterráneas que están ahí, como se dice, escondidas hasta que llegue el momento en que puedan salir con ciertas características, ¿no? Hay aguas subterráneas que contienen hierro, que contienen X sustancias o minerales, logran salir y se acabó ahí, ¿no? Se terminó. Bien. Y dice, debe quedar claro que estos recursos no renovables se encuentran en nuestro planeta en cantidades limitadas o que los procesos naturales reemplazan durante periodos de tiempo extremadamente largos. Acá tenemos imágenes de recursos naturales: la energía eólica del viento, del sol, también la energía del agua en la producción de la electricidad, la flora y fauna. Esto es renovable, ¿no? Porque todo el tiempo te comes a la vaca, pero la vaca te dejó a su hijo, ¿no? Si vivieras solo en el campo y tuvieras, ¿no?, tus vacas, comes una, te dura la carne de repente medio año, pero hasta eso el hijo ya creció y ese hijo ya tuvo otro hijo y así, ¿no? Renovable. Las plantas igual, te las comes, las vuelves a sembrar y siempre se va a estar renovando. Pero los no renovables es el petróleo, ¿no? El petróleo, hoy en día, uno de los puntos donde se extrae el petróleo es en Arabia y en Venezuela, ¿no? Pero va a llegar un momento en que se las acabe. El gas natural. Bueno, acá le hemos puesto el gas natural en balones, pero el gas natural ustedes saben que no lo venden en balones, ¿no? Acá en Perú lo tenemos, ¿no? Por un sistema de distribución por tuberías. Y los metales también se acaban, ¿no? Y los minerales y rocas de igual manera. Aquí, la clasificación de un recurso como renovable o no renovable depende del contexto en el cual se discute. Un solo árbol o una pequeña arboleda es un gran ecosistema forestal y son renovables porque se pueden reemplazar por árboles sembrados o crecer nuevamente a partir de las semillas que caen al suelo. Existe todavía suficientes porciones de bosques intactas que sirven de hábitat para los organismos que viven allí. Sin embargo, luego del talado completamente de un bosque, ya no se considera un recurso renovable.
Los organismos que residían allí perdieron su hábitat y lo más seguro que no sobrevivan. En ese ejemplo es posible que más de un recurso natural no sea renovable. Es decir, el bosque y cualquier especie que pudiera extinguirse. Este es un asunto que se debe tener muy en cuenta, ya que el aprovechamiento de los recursos debe ser sostenible y que consideremos en el siguiente programa con más amplitud, o sea, en la siguiente clase, ¿no? Se va a tratar eso con más amplitud. Ahora completamos el cuadro. Este es el cuadro que ustedes van a completar y este es el argumento, la explicación que van a hacer. Y esto es lo que yo voy a revisar, ¿no? Lo voy a revisar y voy a evaluar este cuadro y voy a evaluar lo que ustedes me escriben aquí. Ese va a ser, ¿no? La evaluación de esta guía, de esta sesión de hoy día, ¿no? A ver, cosas que utilizas diariamente. Gas cálida, dice, para cocinar los alimentos. ¿Es artificial o natural? Natural. ¿Es renovable o no renovable? No es renovable. Ya le hemos dicho que el gas natural se va a acabar en algún momento. Es no renovable. Ese producto procede de, ¿no? ¿De dónde? Entonces acá del sur del país, ¿no? Y si se produce en tu comunidad o se trae de otro lugar, procede del sur del país, Lurín. Ahí tenemos nosotros un centro, ¿no? Un centro como que de acopio ahí de gas, ¿no? Llega por medio de ductos subterráneos. ¿Qué utilizas acá? Pones energía eléctrica. ¿Es artificial o natural? ¿Qué pondrían acá? A ver, Isabel Flores. Luz, acá pongo energía eléctrica que utilizamos. ¿Es natural o artificial? Natural. Muy bien, natural. ¿Por qué? ¿De dónde proviene? De algunos del sol y del viento. Pero la que utilizamos ahora, ¿de dónde proviene? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada, si no mal recuerdo. Del sol. De la energía eléctrica. ¿Quién produce la energía eléctrica? Sí, la puede producir el sol también la puede producir el aire, muy bien, pero acá en el Perú no estamos utilizando todavía energía eólica para la producción de electricidad que llega a nuestro hogar, ni tampoco la energía del sol que llega a nuestro hogar. Solamente son poquísimos lo que utilizan ¿no? Con sus captadores solares, pero pocas personas en la sierra, en la selva, son muy pocas, pero la que llega acá a Lima, a tu casa, esa energía eléctrica es natural, sí. Pero ¿de dónde? ¿Es renovable o no renovable? Sí es renovable, profesora. No recuerdo, creo que vendría de la energía hidroeléctrica, creo. Ya, pero en realidad, ¿quién produce esa energía hidroeléctrica? ¿Quién es la que produce? Ahí está en el nombre, hidroeléctrica. Los gases, profesora. No. ¿De dónde sale esa energía hidroeléctrica? ¿Con qué mueve? Hay alguien que mueve esa central para que se produzca la energía, la fuerza de algo. ¿Qué es ese algo? ¿El aire? ¿El aire? No. ¿Quién mueve? ¿Quién mueve las turbinas? El agua. Central hidroeléctrica. El agua. El agua. Por eso se llama hidro, que viene de agua, hidroeléctrica. Entonces aquí, desde electricidad, cosas que utilizas diariamente, electricidad para la TV, lavadora, no sé qué es lo que tiene. ¿Es natural? Natural, ¿no es cierto? ¿Es natural? Natural. ¿Es renovable? ¿Es no renovable? No, es renovable, ¿no? Esta sí es renovable. ¿De dónde procede? De la central hidroeléctrica. Ya, puede ser de Chosica, del Mantaro, Santiago Antunes de Mayolo. Es la que vimos, Antunes de Mayolo. Ya, llega a través de cables, ¿no? Porque la energía eléctrica no es
como le dicen, inalámbrica, lleva a través de cables. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas usas diariamente? ¿Qué otra? A ver, gas cálida para cocina, electricidad para la TV. ¿Qué más utilizas diariamente? A ver, ¿qué más utilizas? Profesora, Puedes el poner acá, internet. por ejemplo, Televisión, profesora. ya, el internet. Ya. Internet, para el internet, ¿qué utilizas? Lo mismo, ¿no? Que la electricidad, ¿no? Es artificial, acá pones electricidad para internet. Y se repite todo, ¿no? Al otro lado. ¿Qué más? ¿Qué más utilizas? Miren, ahí vamos avanzando ya. ¿Qué más utilizas? A ver, utilizas, por ejemplo, agua. Utilizas el agua. Acá tienes que poner. Y acá quien te lo da, Sedapal, ¿no es cierto? ¿Qué más utilizas? ¿Qué más utilizas? Utilizas para la comida, utilizas, por ejemplo, puedes poner acá arroz, artificial o natural. Natural. Renovable o no renovable. A ver, ¿el arroz es renovable o no renovable? Renovable. ¿Renovable? Hola. Sí, profesora. ¿Por qué es renovable? ¿Por qué es renovable? Porque si Porque, sus plantas se le puede sembrar de vuelta, profesora. muy bien, porque, ¿no? Puedo sembrar nuevamente una semilla y obtener nuevamente arroz, ¿no? De una planta puedo obtener, con todas las semillas que tiene, muchas plantas de arroz, ¿no? Y hacer que el arroz, ¿no? Mire, de un granito de arroz me da una planta y esa planta me produce cientos de semillas, ¿no? Miles, por decir, y me va a dar miles de plantas. Y si yo no me como ese arroz y siembro las miles de plantas, me va a dar millones de plantas. Pero ¿es bueno eso? Si yo viviera sola y tuviera que sembrar millones de plantas de arroz, ¿sería bueno? No, a veces cuando uno hace que esta materia renovable se multiplique mucho a gran velocidad, tampoco es bueno. Tampoco es bueno porque invades con algo de manera artificial y generas que le quede menos espacios a otros seres vivos, ¿no? Entonces también es malo. O consumir mucho una especie también es malo porque se puede extinguir, ¿no? Entonces siempre uno tiene que ser consciente, pero acá en Lima lamentablemente nos falta mucha vegetación para contrarrestar la contaminación ambiental. Si cada uno de nosotros sembráramos una plantita, un arbolito por persona, otra sería la historia de Lima. Tenemos muchas zonas áridas, ¿no? Donde podríamos sembrar un arbolito y cuidarlo. Sí. Profesora, pero aparte acá en Sí, Lima Miguel. se consume más carnes que vegetales. Así es, y para consumir carne, sabes que se utiliza miles y miles de litros de agua y se produce una gran cantidad de CO2, ¿no? CO2, imagínate que acá en Lima, ¿no? Pero imagínate en Argentina. En Argentina su alimento se basa en carne. O sea, todos comen carne, 100%, y comen carne no como comemos acá. Acá nuestro bistec es de un grosor de medio centímetro, ¿no? Bien delgadito. Allá en Argentina la carne mide, ¿no? Casi el grosor de una pulgada, hasta más. Imagínense, comen carne en cantidad, y allá la carne argentina es barata, por eso la comen en cantidad. Bien, entonces, miren todo lo que hacemos, ¿no? Acá puedes poner carne, también puedes poner carne, ¿no? Natural, artificial y acá. ¿De dónde procede? ¿No? Procede de las ganaderías, ¿no? Y llega a través ¿no? del mercado. Puedes poner acá de repente huevos, no sé. Aquí pones todo lo que utilizas diariamente, ¿no? Ahí puedes poner más cuadros también, ¿no? Si vas a utilizar este mismo cuadro, simplemente le das enter, pones acá a la derecha y le das enter y se van apareciendo más y más cuadros, ¿no? Eso ya depende de cada uno de ustedes. Si me quieren impresionar con su trabajo, bienvenido sea. Y acá construyes una explicación de cuáles son los recursos que cuenta tu comunidad y a qué tipo pertenece. ¿Listo? Ya.
chicos, ahora les informo que el 27 de noviembre, ¿no? Antes de terminar, el 27 de noviembre es el aniversario de nuestra institución educativa. Estamos abiertos a recibir algún gesto, ¿no? de felicitación para nuestra institución educativa de parte de ustedes, ¿no? Ya ustedes, ¿no? Si quieren sorprendernos, bien, nos avisan en el transcurso de esta semana y la otra. No después porque tenemos que armar nuestro plan y hacer, ¿no? La invitación a los padres. Ya no podemos agregar nada en nuestra programación. Bien, ahora para terminar, estimados estudiantes, ¿no? Para terminar, les hago una pregunta. ¿Tienen alguna dificultad en la clase de hoy? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que necesiten que sea reforzado? Me lo dicen en este momento para aclarar, ¿no? Esa duda. Ninguna dificultad, profesora. Ninguna, muy profesora, bien. Yo entendí bien con el video y todo, y la explicación que me ha dado. Muy bien. Espero que entonces me envíes un buen trabajo que no necesite hacerte ya la retroalimentación, ¿no? Porque sí, a mí me ha encantado, por ejemplo, este video que encontré acerca de los españoles, ¿no? De cómo están trabajando. Excelente trabajo que están haciendo, es un trabajo que se puede hacer la réplica y mejorada. De repente alguno de ustedes, ¿no? Va a estudiar alguna carrera relacionada con la ecología y el medio ambiente, sería interesante todo esto. Bien, queridos estudiantes, entonces voy a reforzar esta partecita de aquí, ¿no? Nuevamente explicarles del trabajo que ustedes van a presentar, ¿no? En este trabajo, en este cuadro, es lo que voy a yo evaluar, esta parte de aquí que les dije. Acá está, ¿no? Elabora el listado, que es donde están las columnas, ¿no? Con cada material que ustedes utilizan. El argumento va en este cuadro grande, el de acá. Acá me van a argumentar, me van a explicar cuáles son los recursos que cuenta tu comunidad y a qué tipo pertenecen, ¿no? Y siempre es bueno que complementen también con lo que han aprendido, ¿no? Que lo complementen con compartirlo en su familia, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Explicarles, ¿no? Mamá, ya no es bueno contaminar el ambiente de repente. ¿Qué tal nos organizamos y empezamos a lograr, ¿no? De repente no biogás, pero sí podemos incrementar los residuos naturales, incrementarlos al suelo para de alguna manera mejorar la riqueza de nutrientes del suelo y ahí en ese lugar sembrar una plantita, pues un arbolito, o de repente no un arbolito, sino una planta que ustedes lo van a utilizar, ¿no? Una planta de tomate, una planta de repente, si tienen un espacio más o menos, un arbolito de palta, de lucma, y da acá. Da lucma, da palta, higo, aparte que les va a servir para mejorar la oxigenación del ambiente donde están, les va a servir para, ¿no? Para alimentarse, para hacer que los menores empiecen a amar la naturaleza, empiecen a querer a las plantas y en el transcurso de unos 10, 20 años tengamos un planeta con algo de mejoramiento o el planeta se estanque en la contaminación que tiene ahora y no avance más y llegue a la destrucción. Nosotros estamos en camino a la destrucción. Gracias a Dios que hubo esa pandemia, ¿no? Tiene su lado positivo, la pandemia. La cuarentena tuvo su lado positivo. ¿Por qué? Porque la gente dejó de movilizarse y por lo tanto de contaminar el ambiente. ¿Sí? Dime, Miguel Santillán. Ese tiempo que hemos estado encerrados, todo ha mejorado. Sí, así es. Así es. Bueno, ¿Se dan cuenta? En Lima había mucha contaminación.
Y pues fue Y ha increíble bajado que enormemente. estemos encerrados y viendo cómo Lima cambió así de la noche a la mañana, porque nosotros no salíamos a contaminar. Así es. O sea, ¿quiénes son los que originan esa contaminación? El ser humano. ¿Por qué? Por su ignorancia, por la incapacidad, ¿no? De ser conservador del ambiente. Pero ustedes, que están Y todavía empezando una vida, pueden lograrlo, ¿cómo se llama? Y ojalá que el ser ¿no? Ha sido una hora ¿no? Profe, de no se clases. entiende que falta Así que respeto ahí en echar a la alumna Romina, profesora. yo creo